Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 3, donde dice: Doy gracia a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpieza de conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. En medio de la miseria física inimaginable, Pablo, el apóstol, no solo continuó alabando a Dios, sino que lo hacía con la profunda gratitud de una mente y un corazón libre de culpa. Y con plena convicción y confianza, él podía testificar: sirvo al Señor y continuamente estoy ante Él desde mis mayores, con limpia conciencia. La palabra servir se usaba en ocasiones para la adoración piadosa, incluso para el servicio sacerdotal. Téngase en cuenta que cuando Pablo estuvo ante Félix, el gobernador romano de Cesarea, acusado por otro lado falsamente por los líderes judíos, dijo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 y versículo 14, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Y hablando de los verdaderos hijos de Dios, fueron él, los judíos o gentiles. Pablo aseguró a los creyentes filipenses en Filipenses capítulo 3 versículo 3, cuando dice: nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y nótese que cuando el apóstol, ya anciano, estaba cerca de morir, podía dar testimonio de que su conciencia no le acusaba absolutamente de nada ni le condenaba, ya que su culpa estaba perdonada y su devoción era completa. En efecto, dijo, después de un autoexamen cuidadoso, puede decir con sinceridad que, aunque no soy perfecto, vivo en santidad ante el Señor. Por tanto, Pablo quería que Timoteo no tuviera dudas en cuanto a que él, Pablo, había soportado las aflicciones físicas presentes y otras más incontables por su fidelidad inquebrantable a Dios y no como consecuencia de una vida infiel e impía. Y téngase en cuenta que, aunque ni siquiera el creyente más espiritual puede conocer su propio corazón con completa certeza o entendimiento, no solo es posible, sino que se espera que, al igual que Pablo, todo cristiano tenga una limpia conciencia. Y esto era algo vital para Pablo, quien solía referirse a su conciencia. Cuando se defendió contra los ataques mentirosos que experimentó en Corinto, respondió apelando al tribunal humano más alto, la conciencia. Su defensa fue: segunda de Colosenses capítulo 1 y versículo 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y en su primera carta a Timoteo escribió, en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 5 dice: el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y también dijo que nos debemos de aferrar al ministerio de la fe con limpia conciencia, capítulo 3 versículo 9. Y en la misma epístola dijo: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que,
tendrán cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Y nótese que rechazar continuamente la verdad de Dios produce que la conciencia se vuelva cada vez menos sensible al pecado, es decir, como si estuviera cubierta por capas de cicatrices no espirituales. Ya que la conciencia de Pablo era muy limpia y también muy sensible, y además él respondía con prontitud a su voz interna. Pablo no explica quién se refería con sus mayores, pero obviamente estaba hablando de hombres piadosos que habían vivido en tiempos pasados. Y a diferencia de Timoteo, Pablo no tenía una herencia piadosa en su familia inmediata. Esto sí, tenía un legado religioso impresionante, pero él lo consideraba como completa basura. Filipenses capítulo 3 y los versículos 4 al 8. Por tanto, parece más probable que se estuviera refiriendo a los patriarcas, a los profetas y a los demás santos del Antiguo Testamento. Y también es posible que tuviera en mente a otros apóstoles y a muchos otros creyentes piadosos de la naciente iglesia que le precedieron en la fe. Sigue diciendo este versículo de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día. Nótese que un cuarto elemento de motivación era la intercesión constante de Pablo al Señor a favor de Timoteo. Y es difícil imaginar la fortaleza y el valor que la intercesión de Pablo daba a su joven amigo cuando éste ministraba en Éfeso y en otras partes también de Asia Menor, sin la compañía del apóstol Pablo. Dice Pablo en este versículo, sin cesar. Aquí se está refiriendo a lo que es incesante, es decir, sin interrupción. Así que podemos estar seguros de que cuando Pablo dijo, sin cesar me acuerdo de ti, no estaba absolutamente exagerando nada, ya que el apóstol había usado la misma palabra cuando exhortó a los creyentes de Tesalónica a orar sin cesar, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17. Y él no estaba acostumbrado a menos, ya que él había asegurado a estos creyentes que oraba y que se interesaba constantemente por ellos, en el capítulo 1 y los versículos 2 y 3. Y usando la misma palabra, aseguró a la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 1 y versículo 9, cuando dice, «Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones». Y también afirmó algo similar a los creyentes de Corinto, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, y también a los filipenses y a los colosenses, y a su querido amigo, como no, Filemón. Ahora bien, nótese que la palabra oraciones en el Nuevo Testamento siempre conlleva una idea de súplica genuina delante de la presencia de Dios. La usó el ángel que dijo al padre de Juan Bautista, «Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan». Lucas capítulo 1 y versículo 13. Y más adelante, en ese mismo evangelio, la palabra se usó para que los discípulos de Juan el Bautista, de quienes se dice que ayunaban muchas veces y hacían oraciones. Lucas capítulo 5 y versículo 33. Y nótese que Pablo la usó en su oración a Dios, en Romanos capítulo 1 y versículo 10, por la salvación de sus compatriotas israelitas. Romanos capítulo 10 y versículo 1. Y también Santiago cuando dijo, «La oración eficaz del justo puede mucho».
Santiago capítulo 5 y versículo 16. Y a primera vista la referencia a noche y día pudiera parecer redundante y de alguna manera inapropiada, ya que parece redundante porque, por definición, sin cesar quiere decir todo el tiempo, e inapropiada porque es probable que Pablo y los demás prisioneros no pudieran distinguir entre unas horas y otras a las que ellos estaban en el calabozo. Pero sin duda usó la frase noche y día en el sentido en el que se usa hoy, como figura de lenguaje para expresar continuidad, ya que él quería simplemente reforzar su devoción a Timoteo. Y no hay mejor forma de motivar a otros creyentes para que consideren su responsabilidad de ser fieles y para que acerquen su corazón al servicio de Cristo, que mantenerlos continuamente delante del Señor en oración y decirles que así se está haciendo. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Muy bien pudiera ser la última frase del versículo anterior de noche y de día, la primera de este. Por tanto, más que ligada a la continua oración de intercesión que Pablo hacía por Timoteo, la uniría al recuerdo. Pablo recordaba día y noche a Timoteo. Y con todo, no es lo más importante, puesto que en el texto expresa un deseo personal que era el ver a Timoteo, ya que sin duda extrañaba la presencia de un amigo a su lado y también colaborador, experimentado, porque se encontraba solo y además abandonado por todos. Y Pablo, en medio de la añoranza, hay un motivo que está en el recuerdo de él: las lágrimas de Timoteo. Este recuerdo estaba en su mente de forma continua. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿a qué lágrimas se refiere? Tratar por un lado de precisar cuando vio llorando a Timoteo es difícil y solo posible basándose en deducciones. Pero es posible que se refiera a la despedida que tuvo lugar en la playa de Mileto, donde estaba presente los ancianos de Éfeso y en cuya ocasión hubo muchas lágrimas por las palabras de Pablo, que daban a entender una definitiva despedida de aquellos hermanos. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y versículo 37. Es posible que fuera otra ocasión, o quizás cuando Pablo era conducido preso a Roma y se despidieron uno del otro. Ahora bien, no tiene interés la ocasión, pero sí que tienen interés las lágrimas, ya que un compañero del apóstol lloraba en la despedida. El recuerdo de aquellas lágrimas dice que lo llena de gozo. Y esta es una frase difícil de entender. Y cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿era la alegría que le producía el recuerdo del afecto que Timoteo sentía por él y que le hizo verter lágrimas? Pudiera ser, pero también el gozo que le producía la idea de que su hijo en Cristo atendiese a su deseo de venir pronto a verlo, lo que le permitiría atenderlo y figuradamente secar sus lágrimas, ya que el desconsuelo de su discípulo, el recuerdo de sus lágrimas, no dejaban que el gozo del apóstol fuese completo. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Note cómo el apóstol recuerda a la familia de Timoteo y su condición, vinculada con la fe. La frase es un tanto difícil,
al estar en ella el participio del segundo auristo del verbo, que puede ser tanto recibir como obtener o recoger, y a esta se le liga recuerdo, memoria, que tiene la misma raíz que el verbo, que expresa la idea de hacer que alguien recuerde. Por tanto, el sentido está relacionado con suscitar un recuerdo. Pero no se sabe qué era lo que hacía recordar al apóstol, pero lo cierto es que traía continuamente a su memoria la fe no fingida de las dos personas de la familia de Timoteo y de él mismo también, ya que la fe de aquellas personas era una fe no fingida, que en el texto griego tiene la connotación de no hipócrita, es decir, una fe no aparente, sino una fe genuina. Esto contrastará más adelante con la fe fingida de quien está poseído de una piedad completamente aparente. Y esa fe auténtica habitaba realmente el verbo. Nótese que expresa la idea de habitar en el interior, es decir, habitar en la intimidad de dos mujeres directamente vinculadas con él, es decir, con Timoteo. Era pues una fe inhabitante, es decir, ellas eran habitación donde residía la fe que se expresaría en obras consecuentes con ella. Y téngase en cuenta, por otro lado, que el creyente es la habitación de Dios. La segunda carta a los Corintios capítulo 6 y versículo 16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y también de la palabra. Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una residencia dinámica que impulsa y mueve al que es habitado por ella y que condiciona la dinámica de la vida del creyente, es lo que está en cierta manera manifestando aquí el apóstol. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los nombres de las dos mujeres son griegos, pero sin embargo, por hecho de los apóstoles sabemos que las dos eran judías. Nótese lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 1. Después llegó a Derbe y a Litra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Es probable que las dos mujeres fueran convertidas a Cristo como consecuencia de la predicación del apóstol en la visita anterior. Lo que es seguro, que las dos mujeres, ellas tenían una sólida fe. Y Pablo se refiere ahora a la fe de Timoteo, que como la de su madre y la de su abuela, era genuina, es decir, auténtica. De dos mujeres de fe, no es extraño que haya también un hijo de fe. Con todo, se entiende que la fe no es una herencia, de manera que si Loida y Eunice tuvieron que creer, así también tuvo que hacerlo Timoteo, ya que la fe no se hereda. La madre y la abuela instruyeron y también condujeron a Timoteo a la fe, comunicándole las verdades que él debería de creer. Y nótese que en el ambiente del hogar
es bueno para que nazca la fe, pero la fe de entrega al Salvador es necesariamente personal. Es un acontecimiento entre el que cree y Dios, que por medio de su Espíritu hace nacer la fe en el corazón para que pueda ejercerla depositándola en el Salvador. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Es posible que la continua actividad de Timoteo en Éfeso produjese un cierto cansancio y que su forma de enfrentar las dificultades y poner orden en lo que no era correcto se hubiese enfriado algo. Por esta razón el apóstol le llama a reflexionar en un recuerdo de dos cosas. Y nótese que primeramente la encomienda que le había hecho en la epístola anterior, exhortándole a afrontar con firmeza los problemas internos en la iglesia y animándole a la enseñanza de la palabra. En segundo lugar, debía recordar que había recibido un don con el que debía ministrar a todos, ya que Timoteo era un servidor de Cristo y además capacitado con el don por el Espíritu que le hacía apto para el desarrollo del ministerio que se le demandaba. Por tanto, ese don, que indudablemente producía un determinado ministerio, debería ser avivado. El verbo es un compuesto de tres voces griegas. La primera es la preposición arriba, sobre. El segundo lugar, vida, y la tercera, fuego. Por tanto, avivar el fuego, expresando así la idea de avivar lo que está a punto de apagarse, para que vuelva a estar activo. Sin embargo, es notable el enlace de este texto con el que antecede, literalmente por el cual causa en referencia directa a la fe no fingida, ya que esta fe no puede estar inactiva, pero se encuentra que el don no está haciendo lo operativo que debiera. Por consiguiente, para mostrar la realidad de la fe auténtica debe despertar, es decir, restaurar, avivar ese don para ministrar con él a los creyentes y así edificar la iglesia. Y esto quiere decir que el don podía quedar inactivo o extinguido, y podía estarlo precisamente por el descuido personal de Timoteo. Y a esto apela el apóstol para recordarle que debe prestarle atención y avivar el fuego que lo hace eficaz, porque es ferviente. Solo es posible por la acción del Espíritu. Nótese que quien da el don da también la capacidad para operar con él y el poder también para realizar las operativas del ministerio que emanan precisamente del don. No es posible determinar de qué don se trata, como ya se ha considerado en el comentario en la primera epístola. Quizás podría ser el don de pastor maestro, que le permitiría liderar la iglesia con capacidad para llevar a cabo la encomienda apostólica, ya que en el escrito anterior Pablo pide a Timoteo que no descuidara el don, y aquí le pide que despierte el fuego del don. La exhortación está orientada a que el colaborador del apóstol mantenga plenamente encendida la llama del don, impidiendo que se apague y deje de ser efectivo. Timoteo conocía el don que le había sido dado por Dios mediante un mensaje profético que lo manifestaba, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 18. Ahora bien, la imposición de las manos del apóstol no fue lo que le confirió el don,
sino que expresaba la identificación y, por tanto, el reconocimiento de ese don que le había sido divinamente otorgado por Dios. Aunque también, por otro lado, pudiera considerarse que la gracia, el don, viene de Dios como autor del mismo, pero Pablo pudo, como apóstol, ser el instrumento transmisor del don, ya que ese don no estaba siendo utilizado al máximo y debía ser activado. Timoteo estaba un tanto limitado por las continuas debilidades físicas, como muestra la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 23. Además de todo esto, las persecuciones contra los cristianos estaban manifestándose, y todo esto debió de haber debilitado a Timoteo y necesitaba ser alentado. Avivar el fuego del don equivale a ponerlo operativo con la máxima intensidad en las tareas del Evangelio. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, Pablo había hecho memoria de la fe no fingida de Timoteo. Su fe era una fe sincera, es decir, veraz, y no llevaba máscara alguna. El término griego para no fingida es literalmente no hipócrita, ya que un hipócrita era y sigue siendo un actor de teatro que respondía desde debajo de su máscara. Pero téngase en cuenta que también suele haber personas que tienen en estos días una fe fingida, es decir, que no sienten espiritualmente lo que dicen, pero que sin embargo lo hacen, y lo hacen ya por varias razones, tal vez por la tradición o quizás porque la gran mayoría de personas suele hacerlo, sin importar muy bien si es la voluntad de Dios o si no es. Amigo y amiga oyente, si este es tu caso y deseas tener una fe genuina, depositada en la palabra de Dios, naturalmente tú debes de acudir a aquel que puede darte la salvación y la vida eterna de tu alma. Para ello, tú personalmente y solamente tú debes de invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón y a recibirle a Él como tu único y suficiente Salvador. Para ello yo te animo ahora, amigo y amiga oyente, que tú ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesús, confieso que hasta ahora he tenido una fe fingida, una fe religiosa, no haciendo lo que dice tu palabra, la Biblia, y sí haciendo lo que hacen los demás. En este momento te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y te recibo ahora mismo, a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también
servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.